Buenas noches, mi nombre es Viviana del Rosario Zambrano Vera, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Técnica de Manabí. Hoy, 8 de noviembre del 2025, voy a presentar el desarrollo de la unidad 1 y 2 de la asignatura Teorías y Sistemas de la Psicología, bajo la guía de la magíster Carmen Montserrat Quirós Rivadeneira. El objetivo de esta exposición es reforzar y demostrar los conocimientos adquiridos sobre las principales teorías psicológicas que dieron forma al desarrollo científico de la psicología, comprendiendo sus fundamentos, aportes y críticas. A lo largo de este video daré a conocer los enfoques más importantes desde los inicios de la psicología hasta las teorías psicodinámicas, conductistas y cognitivas. Unidad 1. Teoría de los principales enfoques psicológicos. La primera unidad nos introduce en los orígenes científicos de la psicología, cuando comenzó a separarse de la filosofía para construirse como una ciencia experimental y autónoma. Entre los enfoques principales de esta etapa encontramos el estructuralismo, el funcionalismo, la psicología del acto y el enfoque histórico-cultural. Cada uno de sus propios métodos, objetos de estudio y aportes a la comprensión del ser humano. Estructuralismo. El estructuralismo fue el primer programa sistemático que estableció a la psicología como ciencia independiente. Su fundador fue Wilhelm Wundt, considerado el padre de la psicología científica, quien fundó en 1879 el primer laboratorio de psicología experimental en Alemania. El objeto de estudio del estructuralismo fue la estructura de la mente, es decir, los componentes básicos de la conciencia, las sensaciones, sentimientos e imágenes. Para acceder a ellos, Wundt utilizó el método de la introspección experimental controlada, que consistía en los sujetos derivar detalladamente sus experiencias conscientes frente a estímulos específicos, permitiendo analizar los elementos que conforman la mente. El discípulo de Wundt, Edward Titchener, llevó estas ideas a Estados Unidos desarrollando el término estructuralismo y formalizando su método. Entre sus principales aportes se destacan la creación del primer laboratorio de psicología que marcó el inicio de disciplina como ciencia empírica, la aplicación de métodos experimentales rigurosos al estudio de la mente humana. A pesar de sus limitaciones, el estructuralismo fue el punto de partida para la psicología moderna, porque introdujo la idea de estudiar la mente de forma científica y sistemática. Funcionalismo. El funcionalismo surgió como una respuesta crítica al estructuralismo. En lugar de centrarse en los contenidos de la mente, se enfocó en sus funciones, cómo los procesos mentales ayudan al individuo a adaptarse al entorno. Sus principales representantes fueron William James, John Dewey y James Roland. William James, en su obra principal, Of Psychology, planteó que la mente es un proceso activo y dinámico orientado a la adaptación. El objeto de estudio del funcionalismo fue la función adaptiva de la mente y la conducta, influido por la teoría de la evolución de Charles Darwin. Según este enfoque, los procesos mentales como la percepción, la memoria y el pensamiento no deben entenderse como estructuras estáticas, sino como mecanismos útiles para la supervivencia y la adaptación al medio. Entre sus principales aportes encontramos
influyó directamente en el surgimiento del conductismo al poner énfasis en la función práctica del comportamiento. Sentó las bases de la psicología aplicada especialmente en los ámbitos educativos, laboral y clínicos. Propuso una visión más pragmática y dinámica de la mente. Sin embargo, se criticó el funcionalismo por carecer de un método experimental tan riguroso como el del estructuralismo y por su dificultad para definir con precisión los procesos mentales. En resumen, el funcionalismo construyó a aplicar el campo de psicología, orientándola hacia la vida real y las necesidades del ser humano en su contexto. Psicología del acto. La psicología del acto fue desarrollada por Frank Brentano y surgió como una reacción crítica al estructuralismo. Brentano consideraba que la mente no podía entenderse como una suma de contenidos, sino como un conjunto de actos intencionales. El concepto central de su teoría fue la intencionalidad, entendiendo como las características fundamentales de la mente. Todo acto mental está dirigido hacia un objeto real o imaginario. Por ejemplo, cuando recordamos, imaginamos o percibimos algo, la mente siempre se orienta hacia un propósito o un contenido. Los aportes de la psicología del acto fueron significativos. Revalorizó la importancia de los actos mentales sobre los contenidos estáticos. Influyó en la fenomenología en la psicología moderna, especialmente en los autores como Edmund Husserl. Introdujo una visión más dinámica y activa en la conciencia. No obstante, su enfoque fue criticado por ser más filosófico que experimental y por carecer de métodos empíricos que permitirán medir los actos mentales. Aún así, representó un avance importante porque desplazó un interés desde los elementos de la mente hacia los procesos intencionales, preparando el camino para corrientes posteriores. Enfoque histórico-cultural. El enfoque histórico-cultural desarrollado por Lev Vygotsky fue una de las teorías más influyentes del siglo XX. Planteó que el desarrollo psicológico del ser humano depende de la interacción social y del contexto cultural. Según su teoría, las funciones psicológicas superiores como el pensamiento, el lenguaje y la memoria se forman a través de las interacciones con otros, y la cultura actúa como medidora de este proceso. Entre sus conceptos más importantes se encuentran zona de desarrollo próximo, es la distancia entre lo que una persona puede hacer sola y lo que puede lograr con ayuda de otro. Herramientas psicológicas como el lenguaje, los signos y los símbolos que permiten la mediación cultural y facilitan el aprendizaje. Aprendizaje como motor de desarrollo. Vygotsky sostenía que el aprendizaje impulsa el desarrollo, no al revés. Sus principales aportes fueron fundamentos de la psicología educativa moderna, destacando la importancia de la cooperación y el aprendizaje guiado. Explicó cómo el entorno cultural moldea los procesos cognitivos. Enfatizó que la mente humana se desarrolla a través de la interacción social. Entre las crisis se mencionaba la dificultad de aplicar sus conceptos de manera experimental y la complejidad de medir la influencia cultural en el desarrollo. En síntesis, el enfoque de Vygotsky
propone una visión integral del ser humano como un ser social, histórico y cultural, cuya mente se forma en contacto con los demás. Unidad 2. El psicoanálisis en la teoría psicodinámica. En esta segunda unidad analizaremos uno de los enfoques más influyentes de la psicología, el psicoanálisis fundado por Sigmund Freud y las teorías derivadas de él, conocidas como psicodinámicas. Psicoanálisis ortodoxo. El psicoanálisis fue creado por Sigmund Freud y constituye la primera teoría sistemática sobre la personalidad y la psicopatología. Freud postuló que la mayor parte de la conducta humana está determinada por procesos inconscientes, deseos, temores y conflictos reprimidos que influyen en nuestro pensamiento y comportamiento. Su objeto de estudio fue el inconsciente y sus manifestaciones como los sueños, los lapsus o los síntomas neuróticos. Freud propuso la estructura de la personalidad dividida en tres instancias. Ellos, impulsos primitivos e instintivos que buscan placer inmediato. Yo, mediador racional que equilibra los deseos de ello con la realidad. Superyo, conciencia moral que representa los valores y normas sociales. Entre sus principales técnicas destacan la asociación libre, donde el paciente expresa todo lo que piensa sin censuras. El análisis de los sueños considera la vía reguial al consciente. La interpretación de actos fallidos como olvidos o lapsus que revelan conflictos internos. Sus aportes fundamentales fueron la creación de una teoría de la personalidad y la motivación humana, la identificación de los mecanismos de defensa y las etapas psicosexuales del desarrollo, la introducción del concepto de inconscientes que transformó la comprensión del ser humano. Aunque el psicoanálisis fue criticado por su falla de rigor científico, su influencia sigue siendo profunda en la psicología clínica, la educación y la cultura contemporánea. Disidentes del psicoanálisis. Con el tiempo, varios discípulos de Freud se apartaron de sus ideas formando escuelas propias. Entre ellos destacan Carl Jung, Alfred Adler, Karen Horney y Erich Fromm. Carl Jung y la psicología analítica. Jung introdujo el concepto de inconsciente colectivo que completa el inconsciente personal descrito por Freud. El inconsciente colectivo contiene arquetipos universales, imágenes y símbolos compartidos por toda la humanidad, como la sombra, la persona, el ánima y el sí mismo. Su teoría enfatiza el proceso de la individuación mediante el cual la persona integra los aspectos conscientes e inconscientes para alcanzar la plenitud psicológica. Alfred Adler y la psicología individual. Adler rechazó la
primacía de la sexualidad y propuso que la motivación principal del ser humano es el sentimiento de inferioridad y el deseo de superación. También destacó el interés social como fuerza esencial para el desarrollo saludable de la personalidad. Karen y el enfoque culturalista. Horney criticó el énfasis freudiano en la biología y defendió la influencia del entorno social y cultural en la formación de la personalidad. Introdujo el concepto de ansiedad básica, producto de la falta de afecto en la infancia, y describió 3 tendencias neuróticas: moverse hacia, contra o lejos de la persona. Eric y el psicoanálisis humanista. Fromm combinó ideas del marxismo, el humanismo y el psicoanálisis. Consideró que el ser humano busca equilibrio entre la libertad y la pertenencia, y que las necesidades existenciales como el amor, la identidad y la creatividad son esenciales para la salud mental. Conductismo y cognitivismo. Después del psicoanálisis, la psicología tomó nuevos rumbos. El conductismo, iniciado por John Watson y continuado por Skinner, se centró en el estudio de la conducta observable, rechazó la introspección y propuso que el aprendizaje se produce por condicionamiento. Posteriormente surgió el cognitivismo, que reintrodujo el estudio de los procesos mentales como la memoria, el pensamiento y el lenguaje, comparando la mente con un procesador de información. Autores como Jean Piaget, Jerome Brun y Ulrich Neisser explicaron cómo el humano construyó el conocimiento de manera activa, retomando así la dimensión mental que el conductismo había dejado de lado. Ambos enfoques contribuyeron a consolidar una psicología más científica aplicada, integrando la observación del comportamiento con la comprensión de los procesos internos. En conclusión, las teorías revisadas en estas 2 unidades muestran el camino evolutivo de la psicología, desde sus raíces filosóficas hasta su consolidación como ciencia. Cada corriente aportó una pieza esencial al entendimiento del ser humano. El estructuralismo nos enseñó a estudiar la mente científica. El funcionalismo nos mostró la importancia de la adaptación. La psicología del acto introdujo la internacionalidad de los procesos mentales. El enfoque histórico-cultural nos reveló la influencia de la sociedad en el desarrollo. El psicoanálisis profundizó en la vida consciente y emocional, y las teorías conductistas y cognitivas impulsaron el rigor científico en el estudio del aprendizaje. Personalmente, al estudiar estas teorías, comprendí que la psicología es una ciencia viva y diversa, donde cada enfoque aporta una mirada complementaria del ser humano. Me ayudó a valorar la importancia del contexto, la cultura y la historia en el desarrollo de la mente, pero también reconocer la riqueza del mundo interno que Freud y sus sucesores exploraron. También entendí que ser psicóloga implica integrar el conocimiento teórico con la sensibilidad humana, recordando que detrás de cada teoría hay una persona, una historia y un intento de comprendernos mejor. Esta ha sido mi exposición correspondiente a la unidad 1 y a la unidad 2
de la asignatura Teorías del Sistema de la Psicología.